Hola, bienvenidos a la pildorita diaria en las cartas de Lina. Semanas atrás me encontré con una persona que estaba caminando en la sana doctrina y se dejó infortunadamente sacar por otra persona y cayó en una filosofía que desvirtúa completamente la palabra de Dios, y esta persona me decía que había otro evangelio de Juan que tenían escondido en la parte subterránea de Roma, y que donde este evangelio saliera a la luz desvirtuaba todo lo que era Jesús. Así he escuchado diferentes historias, diferentes personas que han hablado de esa manera, diciendo que hay cosas escondidas que donde salgan a la luz, pues las personas perderían la fe. Yo creo que esto es una de las armas más letales que Satanás ha querido usar para desvirtuar la verdad de la palabra de Dios. Yo creo que Dios es un Dios perfecto, es un Dios completo. Es un Dios que lo que tiene que decir lo dice, y creo que desde Génesis hasta Apocalipsis todo lo que está escrito en la palabra de Dios era lo que se tenía que escribir. Es lo que debemos conocer. Ya cuando estemos ante su presencia, me imagino, nos revelará muchas cosas que nosotros quisiéramos saber, pero que en este momento no es el tiempo. Y Juan 21, versículo 25 en la Nueva Versión Internacional dice que Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Y esto mismo lo escribió el apóstol Juan, pero no con la intención de animar a las personas a desvirtuar la palabra de Dios y a decir que todo lo que está escrito desde Génesis hasta Apocalipsis, hay cosas que no son ciertas o que son mentira o que hay otras cosas que se añaden, y muchas personas han perdido la fe por estar creyendo lo que personas que ni siquiera conocen lo que supuestamente está escondido les están diciendo. Todo parece indicar que cuando Juan, el apóstol, vivió esa relación estrecha con Jesús, porque el único que pudo recostarse en el regazo de Jesús fue Juan, su discípulo, y no porque fuera una persona dudosa en su sexualidad, no, sino porque era un apóstol que Jesús amaba, que fue fiel, que fue leal, que le brindó un amor sincero de fraternidad al maestro. De pronto no tuvo un buen nivel académico, es evidente, según Hechos 4:13, que dice que los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las escrituras, y los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. No tenían estudios académicos, wow, como decir a nivel profesional, ni nada de eso, ni eran tampoco doctos en las escrituras. Pero eran hombres especiales para Jesús. Eran hombres leales a pesar de que Pedro lo negó. Tres veces Jesús le mostró a Pedro cuánto también le amaba. Sin embargo, a pesar de que Juan no tenía una condición académica, algo espectacular de este apóstol fue que él estuvo en la resurrección del Señor Jesús. Fue testigo de la resurrección, y prueba de esto es que por gracia de Dios y por obra del Espíritu Santo se preserva en la palabra los 5 libros de la Biblia escritos por el siervo, apóstol, amado por Jesús como hermano, en hermandad. No le metan a esto otro tipo de sexualidad, porque eso es una aberración contra Jesús. Jesús amaba al apóstol Juan como su hermano, como su amigo leal, a quien dejó recostar en su regazo porque le notó su fe, su sinceridad. No vayan más allá, no cometan ese pecado de pensar lo que no es. Y podemos ver, número 1, el Evangelio de Juan, las 3 cartas que llevan su nombre, primera, segunda y tercera de Juan, y el Apocalipsis. Cuando el apóstol termina el Evangelio, reconoce que lo alcanzó a escribir inspirado por el Espíritu Santo, pero que él veía que era poco para
todo lo que él vio, lo que él vivió, lo que él experimentó con Jesús. Usó esta herramienta literaria como afirmando, a nivel de hipérbole, que tal vez no sea en realidad una exageración. Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si le escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Pero él no lo hizo con la intención que las personas fueran a denigrar algo tan precioso como la palabra de Dios y más el Evangelio de Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Porque una cosa es que Dios haya usado la mano de Juan y las experiencias que Juan tuvo con Jesús, pero fue el Espíritu Santo quien dictó y quien llevó a cabo la obra que está escrita desde Génesis hasta Apocalipsis. La palabra es útil para enseñar, para redarguir, para consolar, pero toda, absolutamente toda, con comas, puntos, es inspirada por el Espíritu Santo. En ocasiones las personas tienen dudas acerca de la vida, de la obra, del ministerio, de la divinidad, de la existencia de Jesús, porque según ellos hay escritos, como les decía, que de pronto no les son suficientes o que son incoherentes. Pues déjame decirte que hay literarios, científicos, arqueólogos, antropólogos, personas que han querido desvirtuar la palabra de Dios entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y no han podido. Dicen que la palabra de Dios es tan perfecta que nunca se contradice, que nunca se muestran partes que no se relacionen y que cada palabra profética escrita en el Antiguo Testamento ha sido cumplida y ha sido también testificada en el Nuevo Testamento, escrita en el Nuevo Testamento, y se vienen cumpliendo. Y como les decía yo la semana anterior, del 100% de la palabra profética escrita en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el 81% ya está cumplido, y si se cumplió ese 81%, se cumplirá el 19% restante. Mucha gente reclama más detalles para poder creer. Este tipo de personas quieren más, pero ¿sabes? Son incapaces de obedecer, de creer lo que hay. Si no creen ni obedecen lo que hay, imagínense si de pronto Juan, Pedro, Santiago hubiesen escrito más. David, Moisés. Si se les dificulta creer y obedecer lo que está, imagínense donde cuenten más experiencias, porque más experiencias deben haber, pero no a la manera, de la manera como las personas dicen. Para nosotros los que amamos a Jesús con convicción, porque a Jesús hay que amarlo con convicción, no por emoción, en vez de ser una falencia, lo poco que muchas personas dicen que hay acerca de él es más que suficiente para saber que es el único digno de toda alabanza, de toda adoración, el único digno de ser llamado Hijo de Dios unigénito, Salvador, Señor, Príncipe de paz. Aquí me quedo definiendo quién es Jesús, con lo poco que para muchos es insuficiente, pero que para mí es más que suficiente, porque el Espíritu Santo determinó que es suficiente. Recordemos que a Dios también lo aprendemos a conocer. En Jeremías hay un versículo que dice que Él se complace en darse a conocer, a que le entendamos, a que lo adoremos por su palabra, que es la Biblia, porque ella es más que suficiente para nutrirnos, más que suficiente para lavarnos, para saciarnos, para limpiarnos, para contestarnos preguntas que nos hacemos y que están escritas, para mostrarnos el propósito eterno que nuestro Padre Celestial ha hecho a través de Jesucristo con el sacrificio de Él en la cruz del Calvario para darnos salvación y una vida nueva. Deja que la palabra de Dios alimente tu fe. Deja que la palabra de Dios sea más que suficiente para alinear el corazón a la voluntad de Dios y renovar nuestra mente. ¿Por qué estas personas piensan de esa manera? Porque simplemente creen palabras de hombres. Porque ni siquiera se atreven a leer lo que ya está escrito. Porque ni siquiera conociendo la sana doctrina les importa que blasfemen contra el Espíritu Santo. Hay cosas que son aberrantes,
que lo dejan a uno estupefacto. Pero como les decía ahora, si les cuesta obedecer y creer lo que ya está escrito, que creo que Dios lo escribió más que suficiente para demostrarnos su amor. De pronto, si Dios muestra más cosas, sería más fuerte para mostrar que sí o sí tenemos que obedecer y creer. Pero Él lo quiso hacer así, de la manera más sencilla, no para ocultar, sino para que a través de esa sencillez nosotros podamos comprender su amor, su coherencia, su misericordia, su santidad, su soberanía, su omnisciencia, su omnipotencia, porque ese es nuestro Dios. Si tú eres de las personas que cree que hay cosas escondidas que desvirtúan lo que Jesús hizo en la cruz, cuán grave estás, cuán grave estás. Necesitas tener un encuentro real con Jesús para que la convicción entre en tu corazón. Gracias a cada uno por apoyar la pildorita diaria en las cartas de Lina, y que con lo poco que para muchos es lo que está escrito entre Génesis y Apocalipsis, para nosotros los que amamos, adoramos, reverenciamos a nuestro Dios, es demasiado para darnos cuenta de todo su amor y de todo lo que hace cada día por nosotros, por su misericordia y por su gracia. Bendiciones.